Luis Antunes, Andrés, mucho gusto. Yo nací en México, pero yo viviendo aquí ya unos 26 años en Guatemala. Llegué aquí por un tema de telecomunicaciones para desplegar redes de telefonía celular. Perdón, sin embargo, en México había estado trabajando hace ya, creo yo, casi 2 décadas en temas en aquella época se llamaban sistemas expertos, en la vieja época en donde las redes neuronales todavía estaban incipientes. Hoy día estoy como asesor en la Superintendencia de Telecomunicaciones aquí en Guatemala y precisamente tratamos de apoyar proyectos que tengan que ver con tecnología aplicada para llevar de manera más inclusiva los servicios del Estado hacia las comunidades. Y particularmente tengo mucho interés en 3 temas: educación, inteligencia artificial y toda la parte de lo que es sistemas de transmisión en general, particularmente lo referente a redes de telefonía celular, básicamente. Un placer estar aquí con ustedes. Gracias. Hola, buen día. Mi nombre es Carlos Solidio Ochoa García. Estoy ahorita en San Cristóbal, Totonicapán. Soy profesor en la Universidad Nacional. Soy antropólogo y hice doctorado en Connecticut en antropología política. Entre el año 90 y 2000, 10 años, trabajé tradición oral en el lago de Atitlán. Entonces, con un corpus de datos muy importante que lo tenemos grabado ahí, porque yo coordiné el proyecto, la directora científica, una profesora de París, y recopilamos tradición oral que fue después transcrita bilingüe, publicada en libros para las escuelas, con ayuda de Noruega, publicamos como 14 títulos. Todo esto está en internet, en un sitio de academia, ahora. Pero este interés por el acopio de datos de tradición oral para mí ha sido todo el tiempo de mi vida. Y de manera que es muy importante y es uno de los atractores que me tiene en esta reunión. De acuerdo. Muchas gracias por la presentación. Mi nombre completo es Andrés Lou Ríos. Soy estudiante de doctorado de la Universidad de Alicante, trabajando en el Departamento de Sistemas y Lenguajes Informáticos. Mi trabajo, a grandes rasgos, se enfoca en la aplicación de tecnologías de lenguaje, en particular aprendizaje automático, que ahora se usa de manera intercambiable, aunque no es del todo preciso, con inteligencia artificial, aplicada a las lenguas mayas de Guatemala y de México. Tengo una pregunta antes de proseguir para Carlos. Carlos, ¿usted por casualidad trabajó en algún diccionario bilingüe del Cachiquel en algún momento? No. Es que yo sé que yo me he encontrado con su nombre en alguno de los documentos que he revisado para el corpus. O sea, pues reconozco su nombre, pero no recuerdo exactamente para qué documento, disculpe. Pero en todo caso, sepa que su nombre aparecerá en algún momento. No soy lingüista. Pero bueno, a ver, quisiera expandir un poco lo que Cristian ha mencionado sobre nuestro trabajo. A ver, el año pasado publicamos un artículo que se concernía con la presentación de un llamado corpus paralelo para algunas lenguas mayas de Guatemala. Un corpus paralelo es sencillamente una colección de frases que están en un idioma y las mismas frases en otro idioma. Y en nuestro caso, teníamos una colección de frases que estaban en español y en diversas lenguas mayas. La fuente de este corpus fueron los documentos publicados por la Academia de Lenguas Mayas a lo largo de la década pasada y antepasada, denominados normalmente vocabularios, que en realidad se trata de diccionarios bilingües, que contienen una colección de entradas, traducciones de la entrada y ejemplos de uso, tanto en lengua maya como en español.
nuestro trabajo consistió en extraer esos diccionarios y crear un corpus paralelo. También demostramos por medio de un método incipiente pero válido que en general el castellano que se utiliza en los vocabularios mayas difiere de manera significativa del castellano que se utiliza de manera regular, del castellano estándar, lo cual representa una barrera que pocas veces se considera a la hora de hablar de traducción automática. Pero eso es un poco particular. A ver, este corpus que presentamos el año pasado fue nuestro primer esfuerzo y por tanto nos hemos enfocado en mejorar y revisar este corpus para producir algo, primero que todo, mucho más estructurado y segundo, que contenga más frases y tercero, que abarque más lenguas. Entonces, lo que mencionaba Cristian, en efecto, el cachiquel fue una de las lenguas que no incluimos el año pasado, tan solo porque no encontramos el vocabulario cachiquel que la Academia de Lenguas Mayas hubiera publicado. Pero desde principios de este año, mi equipo de investigación ha estado en cercana colaboración con el proyecto lingüístico Francisco Marroquín, quienes nos han facilitado un número de diccionarios bilingües publicados y editados por ellos a lo largo de las últimas 5 décadas, de los cuales hemos podido extraer aún más frases paralelas que planeamos publicar para el siguiente release de nuestro corpus, el cual aparecerá en algún momento en las próximas semanas. De hecho, estamos muy próximos a terminar su publicación. Esta nueva versión de Mayan V sí va a incluir cachiquel, incluirá el contenido del diccionario bilingüe cachiquel. Además de ello, estamos trabajando, en efecto, en una llamada Benchmark. Es un proyecto que busca crear una serie de frases paralelas que sirvan para evaluar sistemas de traducción automática. ¿Qué significa eso? Yo tengo un sistema de traducción y le pido que me traduzca una frase cualquiera. Por ejemplo, debo ir al doctor hoy. Y el sistema me producirá algo. Pero ¿cómo puedo saber si esa frase tiene sentido o no para un hablante si no tengo a un hablante? Y la respuesta es que existen sistemas automatizados de evaluación que me permiten predecir si va a estar bien o no el modelo de traducción, pero estos requieren datos producidos por un ser humano. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer el próximo año, producir esos datos. Estos datos tienen una importante característica por la cual difieren de la vasta mayoría del lenguaje escrito en lenguas mayas, y es que se tratan de los datos se conciernen con situaciones relacionadas con política, ciencia, tecnología, viajes, deportes. Es un fenómeno sabido que la mayoría de las lenguas mayas existen en un contexto altamente familiar y cotidiano. O sea, se utilizan, debido a su triste historia de marginación, en la mayoría de lenguas mayas se limitan a las interacciones entre familias, amigos de un poblado cercano, y casi nunca se utilizan en un contexto mucho más global. Digamos, es muy difícil hablar de qué sé yo, un transbordador espacial que visitó la Estación Espacial Internacional en Cachiquel. No es que no se pueda, es que no es un caso muy común, ¿verdad? Entonces, nuestros datos producirán ese tipo de lenguaje y obviamente trabajaremos con traductores cuya lengua materna será cada una de las lenguas mayas con las cuales trabajaremos. Trabajaremos con 4 lenguas mayas, Quiché, Cachiquel, Mam y Quechí. Y bueno, sí, ese es el estado actual. Son 2 las cosas en las que estamos trabajando. Primero, la liberación de los corpus, de los documentos, de los diccionarios, de los vocabularios que procesaremos y presentaremos para su uso libre. Y segundo, la presentación de este corpus de evaluación que pertenece al proyecto Flores Plus. ¿Sí?
Excelente, gracias, Andrés. Buenísimo. Entiendo que el objetivo es utilizar un modelo NMT, ¿verdad? Bilingüe, multilingüe, para hacer la traducción por computadora, ¿verdad? No sé si ese sería el objetivo final de Bueno, una traducción automática neuronal, no sé cómo le... sí. Ese es Bueno, el a término ver, que se utiliza, ¿verdad? de forma más técnica, la manera de llevar a cabo traducciones, a ver, es que hay muchas maneras de realizar traducciones automáticas. Una traducción automática es tan solo una traducción que realiza una computadora. Se pueden programar las reglas, utilizando sistemas expertos, como mencionaba José. Se puede utilizar una red neuronal en la que empezamos con un idioma, lo convertimos a un vector que una computadora puede entender y ese vector luego se convierte en el idioma que queremos traducir. Y luego también está la posibilidad de utilizar los famosos Large Language Models, que son también redes neuronales, pero su arquitectura es distinta y requieren de un método distinto para su producción. Entonces, para responder tu pregunta más concretamente, una de las intenciones es comparar el desempeño de los sistemas de traducción entre una de esas arquitecturas de codificación y decodificación y un Large Language Model. Queremos comparar cuál es mejor. Ese, digamos, que sería el objetivo final al que se aspira en el proyecto, es llegar a ese punto. Y el benchmark sería lo de Flores Plus, ¿verdad? Que sería... Por supuesto que en algún momento utilizaríamos nuestros propios datos, Flores Plus, para la evaluación de ese modelo. Ok. No sé si alguien tiene alguna duda de esto, sino Carlos Freddy. Entiendo que Miguel Ángel no tiene micrófono, pero si quieres poner en el chat la pregunta, Miguel Ángel, también la podemos leer ahí, sin problema. ¿No? Bueno, te vamos a contar un poquito qué estamos pensando nosotros, cuál es el alcance del proyecto que tenemos y cómo creo que podríamos hacer alguna sinergia o apoyarnos mutuamente, ¿verdad? Nuestra intención es desarrollar un SLM para Kagchikel. Digamos, ¿cómo hacerlo? No desde cero, no es empezar hacer esto porque no hay suficientes, una cantidad suficiente de data para poderlo hacer, y también el costo de hacerlo es muy costoso. Entonces, lo que estamos haciendo es partir también desde modelos abiertos, como Llama, o de otros modelos abiertos o de pesos abiertos que nos faciliten esa etapa y utilizar, como bien dijiste, digamos, estas redes neuronales para convertir o crear esos embeddings, tomando digamos, todo el contexto de las frases, ¿verdad? Que no sean solamente, digamos, frases de los hablantes y que se puedan traducir, digamos, a estos vectores y que luego esto nos sirva de insumo para hacer los inputs a los modelos de lenguaje o los modelos abiertos que podemos utilizar como base. Esto lo estamos en una etapa incipiente, estamos todavía definiendo el proyecto, pero nuestra meta es llegar hasta ahí y nuestro sueño es de que las personas realmente hablantes, como bien dijiste, del idioma, se puedan comunicar con un modelo, digamos, el sueño sería que se puedan comunicar con un modelo como ChatGPT o equivalente y que puedan interactuar en su idioma materno. O sea, ese es el idioma, ese es digamos, el sueño. Mucho sería a través de audios, porque no hay corpus escrito, entonces parte de nuestro interés es traducir, o sea, más que traducir, hacer una transcripción de audios, como bien decías, que se habla en la comunidad, que el grupo de voluntarios daría esos audios, que se puedan transcribir y que luego estos sirvan de insumo para crear estas representaciones vectoriales. Digamos que esa es como la primera fase que estamos identificando
Y luego, pues ya teniendo esto, pues utilizar la infraestructura que nos ofrece el CNIA, que es Chile, para ya entrenar estos modelos. Entonces, básicamente esa es como a grandes rasgos la intención, el propósito del proyecto. No quedarnos tampoco solo con Cachiquel. O sea, ¿por qué Cachiquel? Porque creo que, como te había mencionado al principio, tenemos dentro del grupo varias personas que son lingüistas o que, digamos, que tienen algún tipo de relación con este tipo de proyectos. El mismo Miguel Ángel, que está aquí en la llamada, y tenemos varias personas de esa comunidad lingüística que nos pueden apoyar. Entonces, esa es y la idea de la reunión también, entender cómo podemos trabajar en conjunto. No sé, ¿qué te parece el proyecto y cómo lo ves? De hecho me llama mucho la atención una cosa que mencionaste. Dijiste que la mayor parte de los datos con los que vas a trabajar están en audio. Fíjate que lo que pasa es que, como bien dijiste, el principal reto que nos topamos al principio es que no hay un corpus escrito muy voluminoso. De Así hecho, es. Miguel Ángel tiene, más o menos, estamos identificando más o menos unos 100 libros publicados y que no tienen la diversidad que se necesita para este tipo de proyectos. Entonces, una de las alternativas que se nos ocurría, porque hay que ponerse un poquito creativos en este Es mundo, usar audio, por supuesto, es mucho más usar fácil. audio. Entonces, usar audio y tenemos hay un proyecto Mozilla Common que lo que hace es que nos permite también creo que también hay un modelo muy parecido a Whisper que te permite, ahorita no recuerdo el nombre, pero te permite hacer esa eh, Transcripción. transcripción de los audios en una grafía que luego podemos afinar y que luego vamos a poder Es que de hecho, esta no es la primera vez que me encuentro con esta idea, porque, o sea, sí, el gran problema de trabajar con lenguas minorizadas en general y con lenguas mayas en particular es que hay pocos datos para cualquier cosa que uno quiera hacer. Y una de las ideas que se nos ocurría desde hace unas semanas era precisamente trabajar con audio. ¿Por qué? No es porque haya más audio, sino porque es más fácil de producir. Es mucho más fácil caminar con una grabadora y preguntarle a hablantes nativos que nos lean el periódico a pedirles que lo transcriban a cachiquel. Ahora bien, uno de los problemas con los que nos topamos es que, de nuevo, debido a la falta de datos que hay para las lenguas minorizadas y, por supuesto, para el cachiquel, es que los modelos de transcripción suelen no ser muy precisos, al punto que el proceso de post-edición, o sea, el proceso por el cual arreglarías lo que se escucha y lo que produce la máquina, podría resultar igual de trabajoso que reescribir que traducir la frase desde español. Ese es un problema que habíamos observado. Sin embargo, también nos hemos topado con algunos sistemas de transcripción que, en lugar de transcribir directamente de audio a cachiquel escrito, lo que son capaces de hacer es transcribir de audio a alfabeto fonético internacional. Y Exacto. una de las enormes ventajas que tiene el cachiquel es que cuenta con una ortografía regular. Entonces, esta es una idea que tuve yo hace unos meses. Si fuéramos capaces de hallar un sistema adecuado que fuera capaz de transcribir desde audio a alfabeto fonético internacional, después, por medio de reglas ya establecidas por lingüistas cachiqueles, podríamos convertir automáticamente ese alfabeto internacional a cachiquel escrito. Y con eso nos haríamos de una, pues no enorme, pero sí de una considerable cantidad de texto que podríamos utilizar para modelos. Esa es una idea con la que yo he estado jugando desde hace unos meses. Así que qué coincidencia que hayamos caído en esto. De hecho, hay unos proyectos en África, no recuerdo ahorita el nombre, pero te puedo compartir un poquito de esas El Mazacane. investigaciones. Mazacane, sí, Mazacane, Sí.
que tiene algún tipo de, han hecho algo con esa idea, y creo que te voy a buscar porque sí tenemos las fuentes aquí hay que hacer las pruebas, obviamente, pero lo que me gustaría es que podamos colaborar. Ustedes tienen un proyecto interesante. Si nosotros lográramos, como esa primera etapa, ¿verdad? Para no ser tan, digamos, creo que esta primera etapa, los dos tenemos el mismo objetivo, que es tener ese corpus diverso y amplio de frases y de texto en Cachiquel. Nosotros estamos en ese momento, queremos ir por creemos que ese es el camino, queremos hacer algunas pruebas con estos modelos que lo pasan a esta a esta grafía internacional, y que luego ya lo podamos ajustar y que el esfuerzo no sea tan grande, pero podemos hacer algunas pruebas. Ese es el objetivo, y creo, Andrés, que podemos trabajar juntos para no, digamos, no hacer esfuerzos limitados cada quien por su lado. Nosotros tenemos la ventaja de que tenemos los hablantes acá, podemos generar esos audios, luego ya compartimos los audios. No sé, aquí hay un tema, y antes de ponerme a soñar, porque yo a veces me pongo a ir mucho más allá, y es algo muy importante, es que todo lo que estamos haciendo acá, por ejemplo, en mi caso, pues yo uso ahorita la cuenta de mi correo de trabajo, pero es por facilidad, no porque tenga alguna relación con eso. Todo esto es al ritmo y a las prioridades de la comunidad. O sea, al final esto es un objetivo de la comunidad, es un proyecto de la comunidad, y que la comunidad lingüística le vaya a encontrar un uso y que le vaya, digamos, le facilite al final la vida o preserve su cultura. Entonces ahí también, yo ahorita ya estaba ofreciendo un tema de compartir, pero creo que al principio, una de nuestras definiciones es, todos estos son textos, audios y todo, que son propiedad de la comunidad. La comunidad es la que decide si compartimos, no compartimos, o qué es lo que hacemos. Pero es importante, pues, que exista esa posibilidad, ¿verdad? No sé cómo lo ven los demás, pero a mí me emociona esa posibilidad también. Estás en mute. Ahí estás. Con estos, un problema, trabajar con estos cuerpos de datos es que pues son los derechos de propiedad, ¿verdad? Y hay que garantizar y demostrar que se van a... Entonces, eso es muy importante, no solo hay que hacerlo, sino hay que mostrarlo bien, ¿verdad? Entonces, con la ventaja de estar, estando nosotros en el terreno, pues podemos trabajar en esto. Creo que disponer de ese tipo de recursos y hacerlos accesibles a los mismos mayablantes es fundamental, ¿no? ¿Cómo lo ves, Andrés? Y bueno, también Julio, que se unió aquí. Yo puedo constatar que, por lo menos por parte del proyecto lingüístico Francisco Marroquín, proyecto lingüístico Francisco Marroquín, contamos con permiso explícito. Bueno, o sea, ellos son los que publicaron y editaron estos documentos. O sea, en cuanto al derecho de autor, es completamente, les pertenece a ellos directamente, pero tengo el permiso explícito de su publicación y de su liberación. Juan Rodrigo Guarchaj, el actual director del proyecto lingüístico, me dijo que el mandato del proyecto es precisamente la diseminación de las lenguas mayas, así que ellos en particular no tienen ningún problema con que estos datos extraídos de sus documentos se liberen para uso común. La situación con los documentos de la Academia de Lenguas Mayas es un poco más complicada porque, a ver, si bien se trata de documentos públicos, accesibles en Internet, no contamos con un permiso explícito para su diseminación y procesamiento. A ver, habiendo dicho esto, nosotros tenemos la política de publicamos los datos con una nota diciendo si quieren que quitemos estos datos, por favor envíenos la siguiente información y de inmediato
o sea, de inmediato cumpliremos con lo que se nos pide. Y por último, a ver, esto es ya de manera más anecdótica, pero sin excepción, cada vez que he interactuado con miembros de las comunidades lingüísticas con las que trabajamos, a ver, que se han limitado a las a las que tienen más hablantes, o sea, cada vez que he hablado con hablantes quiché, cachiquel y mam, ellos han expresado interés incondicional. O sea, no es que una persona hable por toda la comunidad lingüística, pero nunca nos hemos encontrado con el caso de una persona que expresa reservas en cuanto al uso de estos datos. Me parece que dentro de las propias comunidades hay un interés enorme en la preservación y diseminación de sus lenguas. Pero obviamente no voy a hablar por los propios hablantes, ¿no? Esa es la impresión que tengo yo. Buenísimo. Sí. No Sí, sé, Julio, dos ¿ibas a decir algo? preguntas, Cristian. Hola, ¿me escuchan? Sí. Ok, dos preguntas. Uno, el proyecto lingüístico Francisco Marroquín con Rodrigo Guarchaj es Prodesa. No, No, de es un hecho, proyecto muy jamás he conocido escuchado. en Guatemala, seguramente el más antiguo, productor de materiales lingüísticos. El nombre Francisco Marroquín no tiene nada que ver con la Universidad Francisco Marroquín, que hay una universidad aquí. Sí. Ya. Sí. Es Es un error bastante pero común. no es Prodesa. Entiendo que Prodesa es Proyecto de Desarrollo Santiago, no es de lo mismo que estamos hablando. No, es otra cosa. Sí. Había escuchado ese Ok, término. perfecto. Esa era una duda. La otra duda que nos menciona Andrés, tomar el audio que es fácilmente transferible a un alfabeto fonético internacional, eso también es fácilmente transferible al cachiquel escrito, porque entiendo, Andrés, el cachiquel tiene, digamos, una ortografía bastante estandarizada y eso facilita las cosas. Entonces, la pregunta es, ¿sucede eso solo con el cachiquel o sucede con otros idiomas mayas? Excelente pregunta. La frustrante respuesta es depende, porque Ok, la enorme cantidad, no enorme, pero la gran cantidad de lenguas mayas que se hablan en el territorio vienen además con una gran varianza en el número de hablantes. correcto. Entonces, pero el número de hablantes no es la única variable que determina la presencia y abundancia de los textos escritos. Por ejemplo, el quiché y el quechí tienen más hablantes, casi el doble, que el cachiquel. Y sin embargo, el cachiquel tiene una presencia mediática más elevada. Es decir, me encuentro con cachiquel por todas partes, no Y así con quechí y con quiché. es el idioma que tiene más texto publicado, sin duda. Esa es la impresión que tengo. No tengo evidencia, pero es la impresión que me he llevado. Este no es el caso con lenguas como el ahuacateco o el chalchiteco, Ok, ¿verdad? Que tienen algo así como 60,000 hablantes distribuidos en 3 aldeas en Huehuetenango. Estas lenguas, que en cuanto a derechos son idénticas al cachiquel y a cualquier otra, no cuentan, sin embargo, con la misma atención ni mediática ni académica, lo cual se traduce en que sus ortografías, si bien tienen reconocimiento oficial por parte de la Academia de Lenguas Mayas, puede que sean, primero que todo, desconocidas para la mayoría de hablantes, y segundo, dentro de los pocos textos que existen, puede haber divergencias ortográficas. Hay un ejemplo que es mi favorito, es el del MAM, que quizá como ustedes sepan, es la lengua maya con la mayor divergencia dialectal del país, que encima se habla tanto en México como en Guatemala. Y como consecuencia, tiene algo así como 4 o 5 ortografías que están en competencia por cuestiones geográficas e históricas. Entonces, una de las decisiones que habría que tomar a la hora de llevar a cabo el proceso de transcripción desde alfabeto fonético a ortografía estándar es determinar qué ortografía utilizaremos. El cachiquel no tiene este problema. El quiché tampoco. El quichí tampoco. El mam sí que lo tiene, a pesar de tener una gran cantidad de hablantes. Y las lenguas con menor cantidad de hablantes podrían tener este problema también.
Ok, gracias Andrés. Entonces una última pregunta solo para redondear esto. Entiendo que los idiomas que más se hablan tanto por población como por extensión territorial en este momento en Guatemala son el cachiquel, el quiché, el quechí y el mam. Ok, de acuerdo a lo que nos acabas de platicar, esta propuesta de tomar audios, alfabeto fonético internacional e idioma maya sería relativamente fácil con 3 de los 4 idiomas. Porque el MAM nos está dando los problemas que nos acabas de mencionar. O sea, Entonces, si cubrimos tanto por extensión geográfica como por población, con un trabajo relativamente fácil, porque nada de esto es fácil, ¿verdad? Pero digamos comparativamente hablando fácil, el quechí, el quiché y el cachiquel, estaremos cubriendo, no sé si es correcto decir, una masa poblacional crítica muy importante para el país, al punto de que desarrollar productos finales, por lo menos en estos 3 idiomas, cachiquel, quiché y quechí, y MAM con probablemente alguna discusión en cuanto a si se hizo bien o se hizo mal, pero eso puede ser un impacto suficiente como para generar, no sé, cierta credibilidad para apoyar luego el avance en los otros 20 idiomas. ¿Estoy de acuerdo en mi apreciación? Sí, la respuesta es sí. Cubre más del 50% de la población hablante. Sí. Perfecto. La respuesta es sí. Entonces, sí sería una buena línea de trabajo. Tomemos estos 4 idiomas con las salvedades de que MAM da problema, pero que es viable hacerlo. Y ya solo con esta línea de trabajo ya tenemos chance bonito para varios años. A ver, lo que ocurre es que históricamente las lenguas quicheanas se han visto, o sea, son las que más estudio tienen, son las que más hablantes tienen, y por cuestiones históricas que de hecho preceden a la llegada de los europeos, son las que más preponderancia han tenido en el territorio actual de Guatemala. Entonces, a ver, sí que es cierto que si nos enfocamos en quiché, cachiquel, quechí y mam, cubrimos a más de la mitad de la población de maya hablante del país. Eso es cierto. Sin embargo, caeríamos un poco en una especie de marginación de los marginados. O sea, de por sí las lenguas mayas han sido objeto de minorización y marginación histórico, pero dentro de las lenguas mayas mismas, las lenguas que no son quicheanas, con excepción del mam, se han visto marginadas respecto a todas las demás. Entonces, de hecho, una de nuestras intenciones originales antes de que el aparato burocrático español y el de Guatemala se interpusiera, era trabajar con lenguas que pertenecieran tanto al tronco quicheano como al tronco mameano, y en particular que hubiera una lengua que no perteneciera al mameano, que fuera de hecho maya occidental. Queríamos trabajar originalmente con quechí, quiché, cachiquel, mam, ixil y canjobal. Ok. El canjobal, de hecho, tiene más hablantes que el ixil. Tiene, según el último censo, alrededor de 180,000 hablantes. ¿Por qué queríamos hacer esto? Por 2 cosas. Primero, por cuestiones de no descartar a los marginados dentro de los marginados, pero segundo, tenemos la hipótesis de que, de hecho, le digo hipótesis, de hecho hay bastante evidencia que soporta la siguiente aseveración. Una diversidad lingüística más alta haría un sistema de traducción más robusto. Si nos limitamos a trabajar con quiché, cachiquel y mam, sería el equivalente a trabajar con español, portugués e italiano, que obviamente son lenguas distintas, pero su cercanía histórica y genética, sí, no sé, excluyen de manera perceptible a las demás lenguas mayas. Pero es cierto que con esas 3 cubriríamos a más de la mitad de los maya hablantes del país. Es una cosa que hay que considerar. No me parece adecuado precipitadamente decir que son esas 3 porque esas son las que más gente cubre.
Totalmente de acuerdo, Andrés, entiendo el punto. No sé si querían agregar algo. Andrés, a mí me gustaría compartirte, si todos están de acuerdo, compartirte el documento con el plan estratégico que tenemos para el SLM en Caxiquel. Primero, para que técnicamente nos des tu opinión y también tus aportes, ¿verdad? Entonces, no sé si te puedo compartir el documento a tu dirección, que me aparece acá, que es la de la universidad. Sí, ¿Sí? es mi dirección institucional, sí. Ok, y esa es una cuenta de Google, como para poderte compartir un documento en Google Drive. Aparece, no me acuerdo, aparece la palabra G-Cloud en mi dirección. No aparece. Sí, no aparece. No, aparece, te digo, tu dirección me aparece como subrayado @ua.es. Sí, ya. Para compartir documentos de Google tendrías que utilizar el mismo prefijo, AND-LOU, arroba GCLOUD, Gcloud, Ajá. .ua.es. Esa es mi Ese dirección. está acá, ¿verdad? Sí, de hecho, sí, ese es justamente. De hecho, me extraña un poco que me haya ingresado con eso. Perfecto, entonces te voy a compartir el documento con permisos de edición. Siéntate en la libertad, es un documento vivo, digamos, y siéntate en la libertad de hacer los aportes, cambios, recomendaciones al documento. Creo que tus aportes pueden ser muy valiosos. Nosotros estamos viendo varias vías para, digamos que ahorita el principal reto es el tener una herramienta que nos permita hacer una transcripción fiel, lo más fiel posible, de audios en Caxiquel. Digamos que ese debería ser el objetivo común en esta primera etapa, si están todos de acuerdo. Estamos explorando, ahí te pasé el link de un proyecto de Mozilla, que es el que hemos estado evaluando. Otra persona del proyecto recomendó algo parecido a Whisper, pero que también está ahí la posibilidad. Entonces, queremos evaluar como varios caminos para ver cuál es el que nos sirve más, ¿verdad? No sé si estás de acuerdo y invitarte también a que nos apoyes con eso. Ahora, si tienes también alguna otra recomendación de cómo poder lograr la mayor fidelidad en la transcripción, pues creo que sería importante. Honestamente, mi experiencia se enfoca en texto, no en audio. Pero en cuanto a la propia, implementación y a los aspectos más técnicos, pues, a ver, no soy experto, pero por supuesto que puedo comentar al respecto. En mi grupo, de hecho, yo soy la persona que más se enfoca en los aspectos lingüísticos del trabajo. De nuevo, eso no quiere decir eso no quiere decir que carezca de formación técnica en cuanto a redes neuronales y computación en general, pero mi enfoque ha sido más el lado histórico y lingüístico de las lenguas mayas. Obviamente este rol quedaría un poquito rezagado si contamos con lingüistas mayas de verdad y con hablantes nativos. Pero por supuesto, yo estaría más que dispuesto a colaborar. Me honra mucho que se haya pensado en mí y en nuestro proyecto a la hora de participar en esta empresa. Y me agrada que no sea yo el único que tenga la visión de que la generación de datos tiene que venir por parte de los hablantes nativos y que de manera más pragmática deban ser generados por medio de audio transcrito. Es que no se me ocurre otra manera pragmática de resolver este problema. Totalmente de acuerdo. Buenísimo. No sé si alguien más quiere aportar algo. Miguel Ángel, veo que estás escribiendo. Si querés poner alguna duda, aquí la leemos. Y
José Luis, Carlos, ¿cómo lo ven? Bueno, mi duda es técnica por desconocimiento, ¿verdad? Porque mi experiencia que fue la de grabar con el equipo que teníamos directamente los mayablantes, luego traducir eso y preparar para tener la publicación transcrita. Entonces, ¿cómo pones en relación los textos escritos con los textos grabados? Porque además lo grabado fue en aquellos discos, aquellos de cinta, ¿no? Luego lo pasé a un material, a un nuevo formato, ¿verdad? Pero todo va de corrido, entonces es un tratamiento. Y eso que tienes, esos audios que tienes, Carlos Freddy, ya entiendo que eso fue lo que trabajaste hace... Sí, eso fue para el lago de Atitlán, es la colección de la Casa de Estudios del Lago, que la van a encontrar así en la academia, les voy a mandar el link. Porque se me ocurre una cosa, porque justo lo que ya tienes es un dataset, porque fíjate, lo que tenemos es audio y tenemos del otro lado ya un texto curado, digámosle así, ¿verdad? O sea, porque ya está totalmente... sabemos que esa transcripción es fiel, digamos, no la transcripción inicial, pero la final es una transcripción fiel, ¿es cierto? Si agarramos eso como fuente, podemos... ¿Qué podría pasar? Y ahí empezar a trabajar con el es invaluable, justamente. ¿Y cuántas horas de audio crees que tenés, Carlos? No tengo, no lo medí en horas, pero ahorita no lo recuerdo en todo caso, sí. Bueno, para los patojos que no saben qué es cuánto tiempo, yo me acuerdo que tenían 90 minutos y 60 minutos los cassettes, ¿verdad? Sí, Espera, o sea, Carlos Freddy, usted tiene múltiples cassettes de grabaciones en Cachigel, cada una de ellas con una transcripción. Sí. ¿Y cuántos cassettes tiene? Bueno, ¿unos 50, 100, 150? No tengo idea. Deben ser como 60, por lo menos. ¿60? Estamos hablando de fácil 60 horas de audio, porque si cada cassette está... Ahora, el primer trabajo, Carlos, sería digitalizar eso. Creo yo que ese es el primer... Sí, eso no lo... Porque lo tenemos todavía en medio analógico. Es el primer reto es ese. Lo pasé al formato, pasé la mayor parte, pero nunca terminé eso al formato, a un nuevo formato para guardarlos en CD. Un MP4 para CDs. Sí. Bueno, en CD no sé qué formato se usaba, pero ya es digital. Fue en MP4 que lo pasé. Sí. Algo así, ok, perfecto. Diablo, estoy hablando de 80, 90, luego la traducción lo hice creo que en 2010, me están haciendo 15 años, y luego lo he dejado eso ahí porque, bueno... pero esto es... Pueden ver los libros esos, ahí les voy a mandar los links para que vean los libros de qué se trata el material. Esto debería volverse, o sea, esto creo que debería ser prioritario, la preservación de estos datos, porque sí, claro, siempre lo fue, sí. 60 horas de lengua hablada y transcrita es... Pero están en Cachiquel, Quiché, Sutujil, no solamente en una... De acuerdo. A ver, pero es importante. Es importante. Imagínate que incluso si fueran los cassettes de 45 minutos, que eran los más pequeños, según recuerdo, 45 horas. Esas cintas se arruinaban, eran menores de mitad de 30. Una pregunta, Carlos, lo que decía Andrés, ¿lo tenés separado por, digamos, por idioma? Claro, sí. Okay. De hecho, yo en aquella época saqué copia y hice un depósito en una institución de Guatemala dedicada a investigación, y yo dije esto, vamos a hacer una copia aquí porque si me pasa algo, le pasa a alguien, esto tiene que guardar. Espero que lo tengan también. Buenísimo. Yo creo que como bien dice Andrés, yo creo que esto debe ser prioritario. Empecemos por ahí, ¿verdad? Y es parte de lo que queremos aportar, Andrés, porque hay mucho así, como lo que hizo Carlos Freddy. Estoy seguro que alguien más personas tienen este tipo de cosas. Hablábamos de grabaciones también que la gente tiene, radios comunitarias, no sé, hay muchas cosas que se pueden hacer. Creo que hay que pensar un poquito más, ser más creativos en este proceso
de hacer ese acopio de información. Entonces, eso lo vamos a seguir trabajando, y lo que creo que aquí tenemos que hacer también es el tema de escoger cuál va a ser la herramienta que usemos también para esa parte de la transcripción. Ahí te pasé la información de Mozilla. Voy a buscar lo que me mandaron de otros proyectos. Quizás entiendo que trabajas con, o tienes algún tipo de relación con la gente de Google, para Google Research. Quizás ahí también podemos ver, porque yo también por mi lado he estado tratando de comunicarme con gente de DeepMind y de esa área que digamos que tiene más el área de investigación. Pero creo que no he tenido éxito, pero si a través de ellos podemos también ver, tal vez tener acceso a algún modelo de transcripción que nos ayude y facilite el trabajo. Claro. Antes que nada, y solo para tenerlo ordenado en mis notas, ¿les importaría a cada uno de ustedes contarme un poco de la afiliación con la que trabajan? Me refiero a, por ejemplo, yo trabajo con la Universidad de Alicante y soy estudiante de doctorado. Solo para tener un pequeño perfil profesional de cada uno de ustedes. Pues ¿Podríamos empezar con Cristian, por favor? Sí, rápido. Bueno, yo soy profesor titular de lenguajes formales y teoría de autómatas en la Universidad San Carlos de Guatemala. En mi día a día, pues trabajo en eSource Capital, socio fundador, y somos partners de Google, y es lo que nos dedicamos a trabajar principalmente con modelos de inteligencia artificial ahora. Entonces, esa es mi experiencia. Gracias. Carlos Freddy. Soy profesor titular en la Escuela de Ciencia Política. Ahí fui director del Instituto de Investigaciones también. O sea, no. Muchísimas gracias. Eso es de la Universidad Nacional aquí en San Carlos. Sí, me imaginé. Sí, de la San Carlos, sí. Julio. Yo estudié física aplicada e ingeniería electrónica. Actualmente estoy trabajando temas de robótica educativa y estoy aplicando inteligencia artificial. Soy fundador del ya desaparecido grupo de usuarios de Linux de la Universidad de San Carlos de Guatemala y de la ONG ARP. Que ha desaparecido, no que es en Linux. Es que dije que la también fundamos la Asociación Civil para el Desarrollo Tecnológico Argos entre 2000 y 2005 y desarrollamos en alianza con la Fundación Rigoberta Menchú, con la Academia de Lenguas Mayas y con la ACJ un prototipo de OpenOffice, la versión 1.1.4 en quiché. Después de eso fui a dar al hospital con una infección en el corazón y se me arruinó la vida y dejé de lado todo esto de los idiomas mayas, hasta ahora que lo estoy retomando por invitación de Cristian. ¿Usted es profesor titular también? ¿O No, yo estudié las dos carreras, pero no me gradué de ninguna de las dos. Estoy interesado en un programa muy interesado en un programa de doctorado de física, y este año estoy regresando a la universidad como estudiante, no como profesor, para graduarme de la licenciatura y luego optar al doctorado. Como detalle interesante, sin ser profesor graduado, bueno, fui profesor auxiliar como estudiante y fui invitado a un curso de posgrado justamente de Linux para nanotecnología. Interesante, no me pude inscribir como estudiante porque no estaba graduado, pero me invitaron a ser profesor en un crash course de Linux para nanotecnología porque no encontraban quién diera ese tema, ¿verdad? Es una de las cosas interesantes de la vida. Como profesor, si sirve, soy profesor de robótica educativa actualmente en el colegio alemán aquí en la ciudad de Guatemala. De acuerdo. Y por último, José. Sí, gracias, Andrés. Sí, de nuevo, mi nombre es José Luis Antúnez. Yo estudio ingeniería electrónica. Estuve laborando como profesor catedrático en la Ciudad de México, en la Universidad Autónoma de Metropolitana. También inicié los estudios, como les mencionaba, de maestría en inteligencia artificial en la Fundación Arthur Rosenblatt. Sin embargo, prácticamente toda mi vida laboral ha sido en el área de project management
particularmente para la implementación de redes de telefonía celular en Latinoamérica. He estado participando en 3 de los grandes fabricantes, Nortel, ya extinta, por temas que se adhirieron al capítulo de bancarrota. Y he estado trabajando también en algunos operadores como América Móvil. Recientemente dejé de elaborar para Ericsson después de estar 11 años con ellos como director de proyectos para Latinoamérica, y actualmente estoy como consultor en la Superintendencia de Telecomunicaciones. De acuerdo. Y a Miguel Ángel no le pregunto porque su perfil lo tengo ya claro desde hace varios meses. Bueno, yo creo que quedan solo 4 minutos. Les he puesto ahí los links de el sitio en Academia donde tenemos los libros que producimos. Buenísimo. Perfecto, voy a abrirlos de una vez. Perfecto. Voy a detener la grabación. Se las voy a compartir al final